del mes de octubre, el cual tiene por nombre Inmunosenescencia. Para contextualizar un poco, queremos contarles que nosotros somos una agrupación de nutricionistas creada en el 2020 con el interés común en la gerontología y la geriatría. Nos motiva la pasión y el respeto por nuestro quehacer profesional en el trabajo con las personas mayores. Y también nos gustaría saber un poco más de ustedes que nos están viendo, por lo que los invitamos a que a través del chat que se encuentra a un costado de su pantalla nos digan sus nombres, ojalá de dónde nos están viendo, dónde trabajan y también nos dejen sus preguntas e inquietudes para nuestro expositor. Y también con el fin de mantener el orden, les comentamos que nuestros micrófonos se van a mantener silenciados durante la presentación. Les comentamos también que al finalizar la actividad les dejaremos una encuesta de satisfacción para que puedan responder y se les enviará un diploma de asistencia en formato digital. La presentación también se va a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver en otra ocasión o la puedan revisar más de una vez por si quedaron con más dudas. Queremos agradecer también a nuestro patrocinador, Ignifen, que siempre nos apoya en la difusión y realización de nuestras actividades. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado, Simón Tello, nutricionista titulado de la Universidad de Chile, máster en nutrición y metabolismo, mención en investigación de las universidades de Barcelona y Rovira y Virgili de España, diplomado en educación y marketing en salud pública y nutrición del INTA, con 12 años de experiencia en APS, conferencista y CEO de las plataformas Nutriendo la APS y NutriBike, quien nos expondrá sobre inmunosenescencia. Adelante, Simón. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Les agradezco por el espacio NutriGer y espero que este tema pueda ser interesante para generar nuevos intereses, que sea quizá un input para que puedan seguir investigando por su cuenta y para que puedan trabajar en esta área en el futuro, porque es lo que tenemos que sí o sí como nutricionistas abordar. Entonces, bueno, como ya les contaba, vamos a hablar sobre el tema sobre inmunosenescencia. Es un tema amplio, ¿ya? Que tal como lo dice su nombre, está separado en dos partes, que es la parte inmuno, ¿cierto? Que tiene que ver con el aspecto inmunitario o sistema inmune. Y por otra parte la senescencia, que en sí mismo no significa que sea algo malo, sino que tiene que ver con el envejecimiento, ¿ya? De hecho, aquí aparece una gráfica que vamos a analizar con más detalle después. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tanto? Porque lo importante es poder llegar a una edad madura, a ser una persona mayor en buen estado, ¿cierto? Bien de salud, con una gran calidad de vida, ya que se pueda disfrutar también de los años, ¿cierto? Que vienen después de tantos años de actividad, de trabajo, de compromiso. Por supuesto que sabemos que la realidad nacional tiene sus cosas duras, ¿cierto? Se proyecta que vamos a tener una vejez bastante acentuada, una población que va camino a ser un gran porcentaje mayor de 65 años, ¿cierto? Ya teníamos en el año 2002 apenas un 8% de personas mayores de 65 años y se espera que para el 2035 seamos casi el 19% de la población mayor de 65 años. Y también tenemos que recordar aspectos que no están en la presentación, como lo son la pobreza que se presenta en esta edad. Es un tema amplio, un tema para dar una charla en sí mismo, ¿cierto? Una charla en sí mismo hablando de el efecto de la pobreza multidimensional a nivel de el envejecimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque además también tiene mucho impacto en la salud de las personas desde el punto de vista del estrés, desde el punto de vista del acceso y la seguridad alimentaria, y también por el aspecto de la multimorbilidad, que es un tema que abordaremos en la próxima jornada de Nutriendo la APS. Ahora, para que tengamos claro la guía de los contenidos, será la siguiente. Vamos a hablar un poquito sobre las bases del sistema inmunitario, como para tener algunas cosas más a flor de piel, para después dar paso a lo que es la adaptación del sistema inmunitario de forma fisiológica. Luego hablaremos de microbiota de envejecimiento brevemente,
comentaremos sobre algunos marcadores bioquímicos de inflamación y finalmente hablaremos sobre las recomendaciones nutricionales para mantener el sistema inmunitario. Entonces, a modo breve de resumen, le muestro esta imagen, una imagen sacada de un libro de inmunología. El objetivo, como pueden ver en esta diapositiva, es agrupar todos los elementos del sistema inmunitario que van desde las barreras fisiológicas, que son una parte fundamental del sistema inmune, hasta los componentes celulares y proteicos que están dentro del sistema inmunitario. Barreras fisiológicas, tenemos principalmente la piel, lo que vemos, ¿cierto? La piel que tiene ácidos grasos que son repelentes, ¿cierto?, de los agentes externos. Proteínas como la defensina, lisosima, flora comensal, ¿ya? Las bacterias que están en nuestro propio cuerpo, que también se defienden de bacterias externas o agentes patógenos. La mucosa, ¿ya? Que cubre, ¿cierto?, las mucosas y que empieza a producir distintos componentes que permiten también alejar agentes patógenos, mucosa gastrointestinal, ¿ya? Esto es tracto respiratorio tract, y mucosa gastrointestinal, ¿cierto? Todo lo que sería la producción de un pH más ácido en el estómago, pH más básico en el intestino, las defensinas nuevamente, proteínas que también vienen a mantener alejada la infección. Y dentro del sistema inmunitario tenemos que reconocer dos componentes, ¿cierto? El sistema inmunitario adaptativo y el sistema inmunitario innato, ya el cual se enfoca principalmente en el inmunitario innato, en atacar todo lo que sea desconocido para el cuerpo, todo. En este sentido se encuentran componentes como los PAMPs, ya, que son sistemas de reconocimiento que están presentes en los comensales, membranosa de las células del cuerpo. Está el sistema TLR, Toll-like Receptor, que es todo un sistema muy complejo de reconocimiento celular, que incluso se puede llamar como si fuera una sinapsis inmunológica. La producción de radicales libres, la producción de citoquinas, quimiosinas, ¿ya? Que son todos componentes proteicos que se encuentran en la sangre, en el plasma, y que van a defender a nuestro organismo. Y células que son genéricas, ¿cierto? Como los neutrófilos, las células dendríticas, estas estrellas que se encuentran en gran parte de la membrana, en los vasos sanguíneos, los capilares, se encuentran cerca de las mucosas y que están con pseudopodos, con zonas de la célula que se extienden para aumentar la superficie de detección de agentes patógenos. ¿Ya? También, por supuesto, consideramos los eosinófilos, natural killer, macrófagos, que vienen a apoyar la función inmunitaria, y todos tienen funciones distintas. Algunos van a atacar virus principalmente, otros más parásitos, otros van a producir atracción o un efecto de quimiotaxis, ¿cierto?, que atraen más células. Las natural killer, ¿cierto?, tóxicas, son células mucho más especializadas, más complejas, que atacan todo, ya que tienen una potencia asesina muy grande. ¿Ya? Y aquí ya hablamos del sistema inmunitario adaptativo, en donde tenemos que mencionar los linfocitos B, linfocitos T también que están acá abajo, los linfocitos B que evolucionan a células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos, las proteínas que tienen en cierta forma la capacidad de adherirse a patógenos de forma selectiva y por memoria. Tenemos también células citotóxicas que van a producir un llamado de helper, ¿cierto?, de llamar a otras células para que vengan a atacar, y otras células que van a ser las T de memoria. ¿Ya? Como ven, la célula B, los linfocitos B y los linfocitos T tienen un grupo celular que es el de memoria y que tiene la capacidad de retener información de proteínas, de componentes de agentes patógenos para poder atacar más rápido después. Y importante nunca olvidar esta célula que está aquí abajo, que es los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores son probablemente los más relevantes cuando hablamos de inmunonutrición, porque son los que podemos tener un efecto directo a través de la alimentación para poder regular la sobreexpresión de células de ataque por parte de distintos grupos celulares. ¿Ya?
Bien. Ahora, recordando también el componente de la inflamación, una forma de respuesta del sistema inmunitario, es que es importante tener presente que cuando se produce una lesión dentro del organismo, esta lesión va a dar paso a los pilares de la inflamación, ¿cierto? La inflamación, el tumor, ¿cierto? El rubor, que es mayor llegada de sangre, el calor, producto también del mayor flujo de sangre en la zona, ¿ya? El dolor que se produce también como una forma de proteger esa zona que está dañándose, pérdida funcional, ¿cierto? Cuando duele una zona del cuerpo que está dañada, uno no quiere utilizarla, se produce esta pérdida de función. Y todos estos componentes, todo este estrés que se produce debiera llevarnos a la resolución. Resolución que ojalá se pueda producir en unos 5 a 7 días, pero el problema es cuando pasa a no resolución, ¿cierto? Y ahí pasamos a aspectos como lo que es la cronicidad. Y cuando se vuelve crónico, ¿ya? La cronificación ya puede volver un problema para la salud inmunitaria. ¿Me pueden avisar si el micrófono está encendido? Sí, está encendido, Simón. Muchas gracias. Entonces, esto sería una forma de respuesta clásica del sistema inmunitario innato, ¿ya? La inflamación, y bueno, entre medio de todos estos elementos que se producen acá, se produce el movimiento de células, ¿cierto? El movimiento, el traspaso de células a través de los tejidos, ¿ya? Y a diferencia de lo que vimos anteriormente, el sistema inmune adaptativo tiene una función diferente, ¿cierto? Hablábamos hace un ratito de los linfocitos, están los linfocitos T vírgenes o Navy, ¿cierto? Que vienen desde que salen, desde su origen, tanto del timo como de la médula ósea, hacia el torrente sanguíneo, hacia el sistema linfático, van a detectar distintos agentes patógenos, se produce una expansión clonal, un momento en que, como recordemos, se ocupan muchos nutrientes, sobre todo el zinc. Esto lleva a una diferenciación entre los distintos grupos celulares según la comunicación que se produce aquí, comunicación de citoquinas, ya que hacen que ciertas células evolucione más a un tipo citotóxico o un tipo helper, ¿ya? Y esto lleva después a la producción de anticuerpos con el fin de poder atacar de forma efectiva y precisa a los agentes patógenos, ¿ya? Y esto, por supuesto, lleva a una apoptosis, que esta es el autofagia, la autofagia que uno también se escucha mucho, sobre todo la gente que hace ayuno probablemente la recordará, pero la autofagia celular que permite que podamos recuperar un poco del exceso celular que se produjo, ¿ya? Y también se aprovecha de eliminar los componentes residuales de los agentes patógenos, ¿ya? Y como sobrevivientes terminan quedando las células de memoria. Eso permite que en otro ataque esta resolución pueda ser mucho mayor. A diferencia de la inflamación aguda, ¿cierto? Que demora un proceso de 5 a 7 días, el proceso de memoria, de respuesta inmunitaria adaptativa, puede rondar las 2 semanas, ¿ya? Y al ser unas 2 semanas uno entiende que los procesos inflamatorios pueden ser más largos y mucho más cansadores. Eh, y bueno, les mencionaba un poco el rol de la, de la célula reguladora. Ya, por ejemplo, aquí estamos viendo una célula dendrítica, ¿cierto? Del sistema inmunitario innato, que se comunica ya con un linfocito nuevo, un linfocito virgen, y según el tipo de infección que pueda darse aquí, en esta comunicación que dan entre las células, se produce un estímulo que va a llevar a producción de interleuquina de distintos tipos, 12, interferón gamma, interleuquinas 4, 2, 33, un montón de citoquinas que van a ser distintas con distintas funciones. Lo que sí sabemos es que cuando se producen interleuquina de tipo 2 y el growth factor beta, eh, se produce mayor cantidad de células T reguladoras, ¿ya? Que producen interleuquina 10 más growth factor beta, ¿cierto? E IL-35, que son las que van a tener un efecto regulador de la respuesta. Tenemos entonces acá, ¿ya? Esto explicado de una forma distinta, ¿ya?
cuando, por ejemplo, llega comunicación de tipo CD80, CD86, CD28, que son, son códigos, nombres que tienen las proteínas de reconocimiento celular, por ejemplo, van a llevar a la producción de tipos celulares tipo TGLPR1, que llevan a una mayor inflamación, ¿cierto? Con interferón gamma, con este LT, y después tenemos, a través de esta comunicación entre medio de interferón gamma e interleuquina 4, ¿ya? Producción de otras interleuquinas a través de la respuesta TGLPR2, ya que lleva una respuesta humoral con mayor atractivo de células, con mayor presencia de proteínas, ¿ya? Entonces tenemos acá humoral o mediante proteínas, ¿cierto? Celular mediante células que van a atacar la zona afectada, ¿ya? Y bueno, como mencionábamos de los anticuerpos, ¿cierto? La otra capacidad, la respuesta humoral, ¿cierto? Que producen las células linfocitos B. Vamos a encontrar distintas inmunoglobulinas que tienen distintas presencias según el tipo de infección, ¿ya? Por supuesto que están las del nacimiento, presentes principalmente gracias a la inmunoglobulina G, que es materna, ¿ya? Pero ya con el avance de los años de la vida, se produce la propia inmunoglobulina propia, y después la inmunoglobulina M, IgM, que es la que está en mayor presencia en nuestro cuerpo, hasta que llegamos a la inmunosenescencia o a la vejez. Recordemos también la función del intestino, ¿ya? A nivel intestinal tenemos una enorme red de conexión, ¿ya? Que se llama el GALT, ¿cierto? Que tiene que ver con el ganglio, el Gut Associated, el lymphatic tissue, que es toda la red de ganglios linfáticos conectados a estos grupos celulares, ¿cierto? Y tejidos que generan un espacio de comunicación con el medio externo y que permiten el reconocimiento de patógenos y de bacterias comensales para poder ser eliminadas o atacadas. Aquí se produce inmunoglobulina A, aquí tenemos las placas de Peyer, en donde se produce mayor comunicación, tenemos las células M, que es un tipo de célula dendrítica, ¿ya? Tenemos también células dendríticas, ¿ya? Y tenemos producción de moco, el moco que es la humedad que permite también tener protección, las bacterias que están aquí dando vuelta, y tenemos también el drenaje linfático, ¿cierto? Con distintos grupos celulares que se comunican con el MAL, ¿cierto? Que es Mesenteric Associated Lymphatic Tissue. Entonces, esta red mesentérica tiene una gran comunicación, y es aquí donde se produce la mayor comunicación entre el medio externo y las células internas, ¿ya? Ese es el punto el más denso. Siempre cuando uno recuerda cómo es la exposición hacia afuera, uno piensa en la piel, ¿cierto? Que esa es la zona donde tenemos más comunicación con el medio externo, y la verdad es que no. La mayor comunicación con el medio externo es a través del intestino, ¿ya? La luz intestinal tiene una superficie enorme, mayor de una cancha, ¿ya? Si estiramos todas las criptas, todas las vellosidades intestinales, entonces este es el punto donde se produce mayor comunicación, ya es donde más tenemos que cuidar la relación con el sistema inmunitario. Ya por tanto aquí la alimentación se vuelve crucial. ¿Ya? Aquí podemos, por ejemplo, vemos un ejemplo de la comunicación, ¿cierto? Vemos que esto es como una zona de guerra en cierta forma, con las células M, ¿cierto? Que permiten el paso de otras células dendríticas, ¿ya? Estas que permiten la comunicación. Aquí vemos cómo, por ejemplo, hay mayor trabajo, por ejemplo, la inmunoglobulina A e inmunoglobulina G, ¿ya? Que se ve, ¿cierto? A través de la fluoroscopía, y cómo la IgA predomina, ¿cierto? En la zona de las criptas. Imagínense la cantidad de IgA que hay aquí como de función defensora, ¿ya? Y tenemos también la proteína celular plasmática, ¿cierto? Que produce la inmunoglobulina. Bien, aquí hay mucho para recordar, por si acaso. El microbioma ya probablemente ya sea algo muy trillado, ¿cierto? A esta altura de la vida, lo que es microbioma, toda esta comunicación o este grupo de células bacterianas que se encuentran presentes en todo nuestro cuerpo y que podrían tener la misma cantidad de bacterias que células que tenemos en el cuerpo.
¿ya? Tienen una función digestiva importante, también tienen una función de regulación y también sufre muchos daños, ¿cierto? Sufre daños por el consumo de alcohol, que es muy tóxico con las células, sufre con los antibióticos, con enfermedades, con la alimentación, entonces es muy modificable según la alimentación que pueda tener y sobre los hábitos que tenga una persona. También tiene función protectora, también hay que recordarlo, que mientras más bacterias positivas tengamos nosotros, mucho más lactobacillus, bifidobacterium, vamos a tener una función protectora mucho mejor, ¿ya? A diferencia de cuando hay bacteroidetes que no tienen una función tan defensiva, ¿ya? Y esto, como veíamos anteriormente, todo esto que están viendo aquí es un estímulo para el sistema inmunitario. Esta comunicación constante con el medio externo, aquí hay un estímulo, se activan grupos de respuesta inmunitaria, se activa comunicación, se activa y hace que las células se mantengan constantemente activas. Como dice el dicho, lo que no se usa, se pierde y por tanto se olvida. Entonces aquí en cambio lo que vemos es que está siempre activa, ¿ya? Y recordando también lo que es la cantidad de bacterias que están presentes según la zona del intestino, vemos que la cantidad de bacterias que están presentes desde el estómago hacia arriba podría ser una cantidad muy bajita, vendría siendo parecido a lo que tiene un chamito, que es muy poquito. Y una vez saliendo del estómago, la cantidad de bacterias va a empezar a aumentar de forma exponencial. Ya vemos cómo aumenta desde apenas 20, ¿cierto? Cantidades como 100, 200, 400, ya, y empezamos a aumentar a cantidades mucho más grandes, ya 10.000, 1.000.000, 10 millones, ya de bacterias hasta que llegamos al colon, ¿cierto? Donde está el colon en una enorme proporción de bacterias, ¿ya? Y aquí es donde se acumulan todas las bacterias que nos importan, ¿cierto? Tenemos Bacteroideaceae, ¿cierto? Bifidobacterium, Streptococcus, Enterobacteria, Enterococcoseae, ¿cierto? Clostridium, Lactobacillus, en fin, un montón de bacterias que son las que nos interesan que estén aquí presentes para protegernos. Y vamos ahora a pasar el tema central del día de hoy, ¿cierto? La inmunosenescencia, el inflammaging, ¿ya? Estos dos conceptos vamos a revisarlos ahora con detalle. Primero, siempre tener presente que cuando hablamos del sistema inmunitario, tenemos que reconocer que esto es un sistema que está absolutamente interconectado. Ya está interconectado con el sistema endocrino, ya con el sistema, todas las células, todos los tejidos, ya, sistema nervioso, se producen distintas comunicaciones con células, ¿cierto? Mensajes estacionarios, ¿ya? Vamos a tener aquí algunos neurotransmisores, tenemos interferón, péptidos químicos que van entregando información entre el sistema endocrino y nervioso, también con el sistema inmunitario, y en el fondo esta comunicación permite que el sistema se mantenga funcional, ¿ya? Mientras todo esto esté en orden, en el fondo el sistema inmunitario funciona y en el fondo la gente ni siquiera se acuerda de esto porque está sana, ¿ya? El problema pasa cuando ya en el fondo uno no considera que en la vejez esto va a cambiar, ¿ya? No toda la vida vamos a tener el sistema inmunitario igual que cuando tenemos 20, 30 años, ¿ya? Es normal que el sistema inmunitario vaya teniendo una baja en la funcionalidad, ¿ya? Pero no debiera ser tan alta como para hacer que la gente se enferme, ¿ya? Uno sabe que las personas mayores uno trata de cuidarlas, trata de evitar los cambios de temperatura bruscos, un poco ya va reconociendo cómo es la forma de mantenerse como a salvo, en cierta forma, ¿ya? Pareciera también que el ritmo de vida, como se vuelve un poco más lento, también te hace pensar que una persona se va a proteger, ¿cierto?, de estar expuesta al daño del exterior, ¿ya? Es como una coordinación muy sabia. Básicamente los cambios que se van a producir acá son debido a distintos elementos, ¿ya?
Estos cambios, por ejemplo, pueden deberse a infecciones, tiroidía, diferencias genéticas o ambientales que van a producir una pequeña baja en la función inmunitaria. Entre ellas, aquí en esta línea se puede ver, ya, del sistema inmunitario vamos a tener una pequeña reducción en la cantidad de bacterias que hay disponibles, o sea, células del sistema inmunitario disponibles, ya, hay una baja en la función de las células de reconocimiento, ¿cierto? Las células dendríticas, y también, por supuesto, las presentadoras de antígeno, que son las dendríticas, ¿ya? Hay un empeoramiento, ¿cierto?, en la producción de daño oxidativo, ¿ya?, de los radicales libres, ¿ya? Y también existe de repente una mayor cantidad de presencia de células natural killer, ¿ya?, que lleva a una sobre riesgo de inflamación, ¿ya? Desde el punto de vista adaptativo, hay una disminución en las células T, hay una disminución en el número, ¿ya?, de células T efectoras y también de memoria, ¿ya? Y también se produce una disminución en la producción de anticuerpos, ¿ya? Eh, Como les decía, la inmunosenescencia antes era considerada una enfermedad, hoy en día tenemos que tener presente que es parte del ciclo de vida. Es una situación fisiológica, ¿ya?, que se caracteriza por una disminución en la calidad y cantidad de la respuesta inmune frente a infecciones, o ya iniciada por una progresiva disminución de la producción y especificidad de los anticuerpos y respuesta celular, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí las causales principales de la inmunosenescencia o la pérdida en la función inmunitaria se debe primero a la involución del timo, ¿ya?, que este órgano que se encuentra, ¿cierto?, en torno al tórax y que tiene una producción de células linfocitas tipo T, ¿ya?, y que va involucionando conforme avanza la vida. El acortamiento de los telómeros, que son estas protecciones que tiene el ADN hacia los extremos y que permite la producción de proteínas según corresponda, pero a medida que avanza la edad, se van acortando y esto se ha visto que tiene un efecto en el deterioro de la función celular. El estrés oxidativo que se acumula, ¿cierto?, producto de distintos daños, de la alimentación, del estrés que se vive, de infecciones, van produciendo un daño a nivel del sistema inmunitario. Y esto, sumado a la menor función de las células T, es lo que se considera como inmunosenescencia. Ahora, ¿qué pasa si esto se suma a infecciones crónicas, ya, o enfermedades crónicas? ¿Qué pasa si esto se suma a alguna enfermedad autoinmune, ¿cierto?, o alergias también? Y esto se va sumando a hormonas, cambios hormonales, baja la capacidad de inflamación que tenga el cuerpo, y esto puede llevar a otros tipos de enfermedades, como puede ser la diabetes, osteoporosis, aterosclerosis, demencia. Algunos factores fisiológicos involucrados en la inmunosenescencia, ya, lo que medíamos, ¿cierto?, el tamaño y funcionalidad del timo, el acortamiento de los telómeros, ¿cierto?, que se ve reflejado en menor producción de todos los grupos celulares más funcionales, ¿ya? A nivel del sistema inmunitario innato, ¿ya?, vemos que se reducen los grupos celulares principalmente, células citotóxicas, señales de transducción que estimulan, ¿cierto?, la producción celular, ¿ya?, peor respuesta de citoquina, ¿ya?, y hay compensación, ¿cierto?, hay efecto de compensación de los grupos celulares. En cuanto a los monocitos, también hay una reducción, tanto en el reconocimiento celular, ¿ya?, y en el complejo mayor de histocompatibilidad, porque lamentablemente lleva un peor reconocimiento celular, ¿ya? Aquí se ve también, bueno, descrito en tabla, ¿cierto?, menos células de Langerhans, ¿cierto?, que son las células dendríticas o presentadoras de antígenos, reconocimiento de patógenos, presencia de menos grupos celulares en general, ¿cierto? Citotóxicas, T-helper, macrófagos. Y a nivel adaptativo, bueno, es un poco semejante la situación, ¿cierto? Hay menor respuesta de células presentadoras de antígenos, hay un reconocimiento un poco peor, ¿ya? Y tiende a haber menos capacidad clonal, menos capacidad de multiplicación de células. Por eso, normalmente las infecciones tienden a durar mucho más, ¿ya?
y el efecto es mucho más cansador, mucho más desgastante. En el sistema inmunitario adaptativo tiende a haber una mayor presencia de citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, mayor presencia de algunas citoquinas que producen un desbalance, menor presencia de interleuquina 2, ¿ya? Menor presencia de interferón gamma, ¿ya? Y respuesta alterada de las natural killers. Y en cuanto a todos estos aspectos, ¿cierto? Baja el número de células, especialmente la CD8, ¿ya? Y CD28T. Ya todo esto llevan a una peor respuesta tóxica de parte del cuerpo para defenderse de agentes patógenos, ¿ya? Entonces, si esto lo consideramos como imaginemos que la persona ya cumple más años, ¿cierto? Se va volviendo un poco más eh, frágil o expuesta a enfermedades, infecciones y además no se cuida. O más allá de no cuidarse, está expuesta a otras condiciones como el estrés, como las infecciones. Pasamos a lo que se considera como inflammation, ¿ya? Que tiene que ver con la inflamación, pero también asociado al envejecimiento. Hay que recordar que la inflamación es un complejo y dinámico conjunto de reacciones frente a situaciones de riesgo, ¿ya? Y del equilibrio. Se produce acumulación de un desbalance entre agentes proinflamatorios y antiinflamatorios, se producen daños provenientes del ambiente a nivel genético, epigenético, estilos de vida, ¿ya? Que un poco explican lo que pasa con el acortamiento de los telómeros, y también se producen infecciones crónicas que puede también estar asociado también a la inactividad física, obesidad visceral, falta de sueño, tipo de dieta, estrés psicológico, disbiosis intestinal, y todo esto lleva a un estado de inflamación, ¿ya? Esto que es de estilo de vida, pero también parte de la sociedad y la cultura. Entonces, recordemos que hay cosas de la cultura que son bien vistas, ¿cierto? El tomar alcohol en ambientes de socialización, eh, pasar tiempo en familia, que cuando la gente no hace ejercicio significa pasar más tiempo inactivo, el trabajo sedentario, toda la vida trabajando sedentario lleva a una obesidad visceral, alteración del sueño, por estrés, por problemas de trabajo, qué sé yo, un montón de cosas. Y esto, por supuesto, que produce un deterioro celular y una desregulación. O sea, además de lo que pasaba por la inmunosenescencia, si lo sumamos a la inflamación, esto es una mala combinación, ¿ya? Y lleva al desbalance, ¿cierto?, del sistema, del sistema de respuesta inmunitaria. Y esto lleva a lo que se conoce también como inflamación subclínica, ¿ya? Esta inflamación subclínica, que es difícil de detectar, ¿cierto? Nos lleva a una sobrerespuesta ante agentes patógenos y una peor respuesta ante la vacunación. Ya, por tanto, la vacunación ojalá sea todos los años. Por ejemplo, la obesidad visceral, asociada a cierto exceso de leptina, lleva a una mayor producción de interleuquina 2 y interleuquina 6. Y esto lleva también a una falta de oxigenación del tejido adiposo, y esto lleva a una mayor producción de las adipoquinas, que le llamamos, ¿cierto? Que son de inflamación. El daño asociado a moléculas, ¿cierto? El DAMPs son patrones que se van produciendo producto del daño, ¿ya? Esto se asocia, ¿cierto?, a un daño reiterado, producto de agentes patógenos, de deterioro de células, ¿ya? Y lleva a la activación de cascadas de inflamación, cierto factor, el NF-kappa beta, ¿ya? Y concluyendo con inflamasomas, ya los inflamasomas, que son productos de las células que llevan a mayor efecto inflamatorio. Y la translocación bacteriana, producto de la permeabilidad de membrana, ya aumenta, por supuesto, toda la situación, lleva a una disbiosis. En el fondo, como vemos, es como una bola de nieve, ¿cierto? Es como una bola de nieve que están acumulando factores, y ya a esta altura de la vida es difícil poder hacer mejoras, pues, ¿ya? Porque ya esto es producto de la historia de toda la vida. Y aparte de todo lo que hemos visto, ¿cierto? También existe el efecto de virus que están, ¿cierto?, ampliamente difundidos en la población. En Estados Unidos hay mucha investigación en torno al citomegalovirus, ¿ya? Pero es un virus que lleva a una peor presencia de célula inmunitaria,
Ya hay varios estudios que muestran cómo la capacidad de las células linfocitos T baja cuando hay infección por citomegalovirus. ¿Ya? Por tanto, también si es que la persona ha sido infectada en algún momento de su vida, por supuesto que la respuesta va a ser peor. Por ejemplo, en esta diapositiva, por ejemplo, se ve la presencia de la vacuna, ¿cierto? Vacuna por el H1N1, ¿cierto? Que es de influenza, ¿ya? Cuando hay citomegalovirus y cuando no, ¿ya? Se ve que si bien hay mayor cantidad de grupos celulares, ¿cierto? Cuando se da la vacuna, lamentablemente la función es mucho peor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la presencia de citomegalovirus en los grupos que están positivos parece ser un agente que reduce la respuesta inmunitaria eh, por daño, ¿cierto?, de las células por una peor, y produciendo una peor respuesta. Entonces, eh, como mencionábamos, ¿cierto? La relación que hay entre la inflamación y la inmunosenescencia, ¿cierto? Que ya mencionábamos toda esta cadena de reacciones, ya para autores destacan el efecto del estado inflamatorio crónico como uno de los factores más relacionados con el envejecimiento celular. Ya hay una alteración en la comunicación intercelular y está relacionado con la patogénesis de osteoporosis, diabetes, Alzheimer. También está correlacionado con la fragilidad. Si lo vemos desde el punto de vista microbiota, ya el envejecimiento del tejido celular, la presencia de medicamentos, de alcohol, alimentación, actividad física, todo esto que ya lo mencionamos lleva a una situación de disbiosis que lleva a una peor respuesta todo lo que ocurre en el GALT, ¿cierto? Y eso lleva al traspaso de agentes patógenos e inflamación, ¿ya? Por tanto, esto se va a ver reflejado en el intestino a nivel interior. En el fondo, todo esto que hemos visto hasta ahora justifica por qué los estilos de vida son tan importantes. ¿Ya? Por ejemplo, en este estudio, bueno, la clase, me imagino que esta tabla se ve muy chica, ¿ya? Pero en el fondo, lo que busca esta diapositiva es mostrar que efectivamente existen algunos grupos celulares que se van modificando, ya más que nada por grupos celulares de bacterias del intestino, que se van modificando según los estímulos que pueden dar, ¿ya? Y si es que reciben algún tipo de ejercicio o no, ya si reciben algún tipo de suplementación o no, ¿ya? Y eso modifica los grupos celulares que están presentes, ¿ya? Vamos a pasar esta diapositiva porque no se ve muy bien. Ahora, hemos visto todas las consecuencias que se produce de la inflamación, ¿ya? Por tanto, tenemos que darle vuelta a lo que es la recomendación, ¿cierto? En primer lugar, existen tablas muy conocidas que ojalá se puedan tratar de respetar, ¿cierto? En lo que es los requerimientos de vitaminas, de minerales, ¿cierto? Los que están más relacionados con el sistema inmunitario. Conocido, bueno, y también la hidratación, ya que sin hidratación adecuada cuesta un poco más que las personas tengan ánimo, energía para hacer sus cosas, ¿ya? Recordemos que la ESPE en 2022 recomienda que en los hombres haya por lo menos unos 2 litros de agua solamente y ojalá 2,7 litros de líquido en total, ya eso incluyendo los alimentos. Así que si la persona no come ninguna fruta, no come ninguna verdura, está comiendo alimentos más bien secos y por tanto les va a faltar hidratación, ¿ya? El tipo de alimentación y sus efectos. Ya, por ejemplo, una dieta alta en grasa, ya, está asociada a una mayor producción de interleuquina, ¿cierto? A nivel de colon, permeabilidad de membrana, ¿cierto? Y menor producción de moco productor, ¿ya? Hay un efecto mayor de células T helper 1, ¿ya? Más proteobacterias, más bacterias de mala calidad, ¿cierto? Y aumenta el riesgo de infección, ¿ya? Dieta baja alta en sal, ¿cierto? También lleva a mayor riesgo de diarrea, menor cantidad de lactobacillus, lamentablemente la dieta alta en sal, en Chile se come mucha sal, eh, afecta a la cantidad de bacterias. Al final, recuerden que el efecto osmótico que produce la sal sobre las células también daña. Y bueno, tenemos dietas altas en colesterol, ¿ya? Que pueden producir
un poco más de inflamación a nivel intestinal, ¿ya? Y dietas altas en ácido graso de cadena corta parece que son una mejor opción, ¿ya? Tenemos después los minerales clásicos que son mencionados a nivel inmunitario, ¿cierto? El hierro, el cobre, el selenio, el zinc. El hierro, cuando falta el hierro, se puede apreciar menos presencia de neutrófilos, menos de proliferación celular y menor producción de factores de necrosis tumoral y citoquinas. Por tanto, la falta de hierro es mala. El selenio, ¿cierto? Pareciera haber menor actividad fagocítica. Hay un aumento de la patogenicidad en virus de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Y hay un riesgo aumentado de enfermedades cardiovasculares. Y en el zinc, cuando falta zinc, hay menor producción, actividad citotóxica, hay menor actividad fagocítica, menos y defectuoso el linfocito y alta demanda durante la infección. Entonces, si falta zinc, básicamente toda la respuesta inmunitaria se altera. La vitamina C, se ha visto que a pesar de todo lo que se diga, efectivamente la vitamina C tiene un efecto protector ante diferentes infecciones, ¿ya? La vitamina C tiene que ser parte, ¿ya? Pero como se puede ver en este estudio, el efecto de una suplementación sobre 200 miligramos por día, ¿ya? Lo importante aquí es que la vitamina C esté en la dieta, ¿ya? Hay algunos estudios que muestran resultados en niños, ¿ya? Y algunos estudios que se muestran en adultos. ¿Ya? En ambos casos pareciera que hay una mejor respuesta ante el resfrío, ya que esto es una metaanálisis que se hizo del resfrío, pero un poquito antiguo. Vitaminas relevantes, vitamina E, vitamina D, vitamina A, las cuales tienen una función antioxidante importante, la vitamina E, sobre todo la vitamina A, y la vitamina D que tiene una función de regulación del sistema inmunitario. ¿Ya? Importante la vitamina E, está relacionada con la estabilidad de las membranas, tiene un efecto estimulante en la función de los fagocitos, ¿ya? La vitamina E tiene una función estimulante en todos los grupos celulares, ¿ya? Y la vitamina A tiene un efecto de regulación, ¿ya? Afecta la integridad de las membranas, su déficit, ya afecta la función fagocítica. Ya todo esto que hemos visto de aquí, de las vitaminas y los minerales, está relacionado con su déficit. Por tanto, más que suplementarlo, hay que estar atento a que no falte. Por ejemplo, aquí vemos que la vitamina D tiene un efecto dentro de los núcleos, ¿cierto? Por el BDR, ¿cierto? Binding vitamina D receptor, ¿ya? Y vemos cómo básicamente se alteran todos los perfiles inflamatorios y también afecta la proliferación celular. ¿Por qué? Porque falta vitamina D. Así que, ojo, vitamina D, a ver que no le falta a la gente. Aquí, por ejemplo, hay un estudio de un multivitamínico, ya un estudio hecho en Estados Unidos que demostró que aunque haya suplementación con un multivitamínico, con vitamina C, zinc y vitamina D, no había resultados significativos entre los grupos, ¿cierto? Después de tomar el famoso eh, multivitamínico, ¿ya? Por tanto, en ese sentido, parece que los multivitamínicos no tienen tanto efecto. Este es un ejemplo de tantos estudios que hay que hablan sobre el efecto eh, de los multivitamínicos, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día está muy de moda el famoso Bion 3, que tiene una cantidad muy pequeña de cualquier tipo de suplemento. Ya, ojo con la recomendación. Respecto a los ácidos grasos, probablemente aquí hay algo que no sea nada muy nuevo para ustedes, ¿cierto? Es importante la presencia de cadena larga, ¿cierto? Poliinsaturado, omega 3, omega 6 también, ojalá no tanto omega 6 proveniente de las carnes como lo que es el ácido araquidónico, sino que más bien presente en las semillas como el linoleico, que tiene un efecto antioxidante, ¿ya? Y por supuesto, con las grasas saturadas, siempre hay que tener mucho ojo con los que vienen de las carnes, pero otros aceites como la que viene del coco, que tiene cadenas muy cortitas, no hay ningún problema, ¿ya? No es recomendable, pero tampoco es para prohibirlo, ¿ya? Sino que hay que separar entre grasas saturadas de cadena larga y cortita. El omega 3 tiene una función importante en reducir los agentes proinflamatorios, ¿cierto? De las prostaglandinas, de los propoxanos, ya por la mayor cantidad de presencia de resolvinas que son derivados del omega 3, ¿ya?
presente por supuesto en nueces, en semillas, presente también en los pescados, ya en aceites con extractos purificados de EPA y DHA, ¿ya? Tanto EPA como DHA tienen efectos bastante potentes, ¿cierto? Sin embargo, el DHA tiene un efecto mayor como efecto antiinflamatorio, ¿ya? Aquí explicado de otra forma, ¿cierto? Lo omega 3, ¿cierto? Tiene un efecto importante a nivel inflamatorio, ya disminuyendo la presencia de ácido araquidónico, mejorando la función de PPAR gamma, y en cambio lo que es, ¿cierto? El EPA, ¿cierto? O derivados celulares de EPA, producen resolvina de la serie E, ya, y tiene un efecto antiinflamatorio, una regulación hacia abajo, ¿cierto? De la inflamación. Así que muy bien el omega 3, que no tengan dudas. Respecto a alimentos potentes que están asociados a la salud intestinal, al riesgo de enfermedades metabólicas, que en el fondo está directamente relacionado con el envejecimiento, vamos a encontrar antioxidantes bien conocidos, ¿cierto? Están los arándanos, está el cranberry, la semilla de hoji, semilla de chía, de linaza. Existen muchos alimentos considerados como positivos que ayudan a controlar la presión arterial, ayudan a mejorar los triglicéridos, colesterol, y por supuesto que si mejoran desde el punto de vista metabólico, también van a ayudar en el sistema inmunitario. Otros superalimentos que siempre hay que tener presentes, ¿cierto? A veces uno los encuentra como en la venta comercial, pero en la fruta y las verduras siempre va a ser mucho mejor opción comprarlas. Y otro antioxidante poderoso, bueno, el omega 3, la vitamina, el aceite de oliva, digo, el té que en Chile se toma mucho té, así que ojalá no lo quiten de las dietas de las personas mayores. Quizás regularlo cuando hay problemas con la presión en las personas que son sensibles, pero el té es un potente agente antioxidante que la gente consume. Los frutos rojos que están ya bajando en precio, el café cada vez tenemos más estudios que nos dicen que el café es muy bueno para la salud, incluso aunque tuviesen hipertensión, así que ojo con no prohibir el café, ojalá café en grano, pero el café en sí mismo no es malo. Los arándanos, ya que tenemos mucha investigación que lo respaldan, el cacao amargo, es una invitación a que agreguen cacao en las dietas, cacao amargo que tiene magnesio, que tiene un sabor intenso. Y bueno, este antioxidante que se llama resveratrol, en Chile no es tan famoso, yo creo que más que nada porque tenemos un buen consumo de uva, porque en otros países no hay tanta producción de uva como en Chile, y el resveratrol es muy llamativo, que es el antioxidante presente en las pepas de la uva. En fin, tenemos muchos antioxidantes potentes para la dieta. ¿Ya? Hay intervenciones contundentes que hablan del efecto de los prebióticos y los probióticos, ¿ya? Produciendo, por ejemplo, hay estudios que por supuesto que no tienen ningún efecto, ¿ya? Ante la presencia de probióticos, ¿ya? Por ejemplo, aquí se investigó con un probiótico, aquí se produce un probiótico, ya se trabajó por 12 semanas, aquí hay otro probiótico, por aquí había un prebiótico, ¿cierto? Miren, leche fermentada, ya con probióticos, aquí hay otros estudios que vienen con probióticos, miren, esto es fórmula de leche con prebiótico, y se ve, por ejemplo, algunos resultados buenos, ¿cierto? En algunos no hay resultados, por supuesto, en otros hay beneficios como mayor respuesta ante la vacuna de influenza, mejores cuerpos, ¿cierto?, de prevención, ¿ya? Y hay mejor seroconversión frente a la vacuna de la influenza. Ya la vacuna de la influenza, recordemos que deja la escoba en los hospitales, así que es importante estudiarla. Y obviamente hay algunos estudios que dicen que no hay efecto. Y hay un estudio que aquí dice que fue un efecto negativo, ya que aumentó la mortalidad, pero no es la mayor tendencia, ¿ya? Otras recomendaciones que podemos considerar, bueno, ya hablamos, ¿cierto?, sobre los probióticos, ¿ya? Y también es importante considerar que existen medicamentos que se están estudiando que se llaman senolíticos, ya que se están empezando a investigar, ya, bueno, hay alta investigación ya, pero hay que ver qué tan beneficiosos son, porque se supone que van eliminando las células que están dañadas, ¿ya? Y por tanto, en ese sentido, podría ser un efecto positivo, rejuvenecedor, que es lo que se está buscando, ¿ya?
Y bueno, también hay que tener ojo ¿cómo se llama esto? Con alimentos que puedan estar afectando la dieta. Que sea el alcohol, ya dijimos, ¿cierto? Los antibióticos. Aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de la dieta y los patrones, ¿cierto? De alimentación, se puede ver cómo hay dietas que hay un, hay un micrófono encendido y no identifico cuál es. Estamos terminando ya, por cierto. Entonces, tenemos bueno, dentro de los patrones de alimentación que ayudan a la protección del punto de vista metabólico de enfermedades cardiovasculares, existen bastantes estudios, ¿ya? La dieta baja en carbohidratos tiene bastante efectos positivos, pero también tiene muchos estudios que no tienen ningún efecto, ¿ya? Todos estos puntos grises significa que el estudio no tiene un efecto real o con respaldo científico, ¿ya? Incluso hay algunos estudios que reflejan que en verdad no hay ningún efecto positivo, por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol LDL. ¿Ya? La dieta mediterránea, en cambio, tiene bastantes puntos positivos a favor, ¿ya? Pero pareciera que tiene menos estudios en contra que la respaldan, ¿ya? El ayuno intermitente no tenía muchos efectos beneficiosos, salvo en el control de la insulina, ¿ya? Dieta baja en carbohidratos, ya lo mencionamos. Y también está la dieta DASH, que al menos en este metaanálisis no tenía tantos tampoco efectos beneficiosos. Ya dieta baja en grasa tiene efectos positivos, dieta mediterránea tiene bastante efectos positivos y dieta baja en carbohidratos también puede ser bastante beneficiosa. La dieta, en el fondo, el plato de Canadá, ya es bien bonita esta imagen, me gusta más que la imagen eh, de la guía alimentaria de Chile, ¿ya? Claramente la gente no siempre va a poner fruta en su plato, pero gráficamente se ve como la mayoría del plato debiera ser proveniente de hortalizas, de frutas, de verduras, y menos producción de carbohidratos integrales y las fuentes de proteína bien diversas, con dándole espacio a legumbres, ¿ya? Y en las carnes en cantidades pequeñas o también el huevo. Ya pescado también aquí está presente. Bien, entonces, en conclusión, el envejecimiento es un proceso fisiológico inevitable que está constantemente en dinamismo gracias a múltiples variables y como enfermedades, tipo de alimentación, hábitos, interacciones sociales, estado de salud. El proceso de envejecimiento puede verse afectado debido al estado subclínico e inflamación denominado inflammaging, ¿ya? Que va a ser un factor, por supuesto, que muy deteriorante para la salud de la gente. La microbiota juega un rol fundamental en la regulación del sistema inmunitario y puede ser modulada gracias a la alimentación, estilos de vida y otros factores como los probióticos. A través de la nutrición podemos hacer grandes mejoras en la calidad de vida de las personas, especialmente a través de los nutrientes críticos como ácido graso omega 3, alimentos ricos en fibra, probióticos, prebióticos, vitaminas y minerales. Aquí se ve una imagen de cómo los telómeros se van acortando en esta y quise ponerla para el final de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Simón, por la presentación. Me estaba riendo de la imagen que me dio risa en todo caso, por eso me estaba riendo. Muchas gracias por la buenísima presentación. Eh, bueno, mira, justo alguien más nos estaba agradeciendo por lo mismo. Romina Toledo está, bueno, dando las gracias y permitir el acceso a todos y que como estudiante agradece la oportunidad. Eh, los invitamos a que nos dejen sus preguntas acá mismo para que Simón nos vaya respondiendo con el poquito tiempo que nos queda, porque también tiene harta pega, ha estado con hartas cosas, así que si es que No, tienen pero alguna duda, alguna pregunta, les quedó algo ahí que quieran que Simón les aclare algo, ¿no? aquí estoy feliz de responder, si no, no hay problema. Mira, por acá por interno nos preguntan si cómo podemos mejorar, bueno, cómo podemos mejorar en la inmunidad o incorporar antioxidantes si la persona tiene bajo consumo de alimentos o porque está con bajo apetito. Si hay alguna fórmula que recomiendes, porque claro, hablaste de los suplementos, el Bion3, por ejemplo, que no lo recomendabas, pero alguna fórmula que así recomiendes que nos pueda ayudar. Bueno,
le invito primero que todo, ver la presentación que hicimos hace un tiempo sobre el envejecimiento positivo. ¿Se acuerdan que hicimos una charla sobre ese tema? Más que nada porque mucho de lo que ayuda a que la alimentación sea de mejor calidad tiene que ver también con la socialización, ¿cierto?, de las personas. Recordemos que a medida que avanza la edad, las personas tienden a aislarse, a estar un poco más solas, a socializar menos, tener menos actividad, y eso les lleva a tener menos estímulos, menos motivaciones, y eso puede llevar a pérdida de apetito. Pero las personas mayores también van a tener un apetito menor. ¿Ya? Aquí lo importante creo que es trabajar en las motivaciones, buscar actividades que motiven, que sean incentivadores, que lleven a que la gente tenga razones para comer más. ¿Ya? Hay algunos estudios que respaldan, por ejemplo, el uso de apetrol, ya este medicamento bien famosillo que de repente se escucha, que se le da a los cabros chicos para que tengan mejor apetito, pero hay algunos estudios en personas mayores, pero el problema es que hay que evaluarlo con médico por las interacciones con los otros medicamentos, ya, porque puede producir un poco de sueño, y si las personas están con otros medicamentos no tiene mucha utilidad. De todos modos, tratar de apelar, ¿cierto?, a una alimentación bien variada. Alimentos ya más tradicionales también pueden ser útiles. De repente con la pérdida del gusto, a veces como que las comidas no tienen sentido. Entonces es bueno tratar de buscar preparaciones que han sido clásicas, que sean de memoria, que les gusten, y también que, insisto, como decía al principio, que se comparta. Si una persona comparte poco, la soledad lleva menor apetito. Y es la verdad, tiene toda la razón. Mira, acá Diego González nos pregunta, ¿qué opinión tiene respecto a incrementar el consumo de omega 3, EPA y DHA por suplementos? Si la persona mayor tiene buena ingesta de este, ¿tiene algún beneficio? Bueno, como a ver, hoy día no lo mencioné, siempre lo digo cuando hablo clases de inmunidad, que suficiente es suficiente, ¿ya? Si la persona tiene un buen consumo, por ejemplo, de pescado, no habría justificación de consumir, por ejemplo, tanto omega 3 como suplemento. Si hay patologías asociadas, diabetes, triglicéridos elevados, por supuesto que hay que suplementar. El omega 3 va a ser útil. Hay dosis que pueden ir desde los 1000, 2000 miligramos de omega 3 como suplementación. Por supuesto que tiene su precio. Ya hay alimentos como el jurel, una porción de jurel tiene más o menos como un gramo y un poquito más de omega 3, por tanto es súper útil poder consumirlo. ¿Ya? La presencia en la dieta de semillas como las nueces, como la chía, también pueden aportar un poco de omega 3 sin purificar, y que por tanto el cuerpo va a tener que procesar. Pero el hecho de que esté presente en la dieta ya es algo positivo. Yo creo que estaría más atento a si hay diferentes malestares, ¿cierto? Patología autoinmune, artrosis, ¿cierto? Hay que estar muy atento, diabetes, dislipidemia, justifican bastante la presencia de omega 3 como suplemento, ¿ya? Y si no, el hábito, el fomento de la dieta cotidiana, ¿cierto? Frutos secos, semillas, pescado en lo posible. Y algunas algas también. Muchas gracias. Aquí Eliana nos pregunta, pacientes que hayan tenido buena alimentación y actividad física constante, ¿tendrían mejor respuesta inmune al envejecer o no necesariamente? O sea, se supone, en teoría sí, ya recordemos que las personas somos un todo, ya hay una múltiple cantidad de factores que están relacionados. Puede que la persona en sus últimos 10 años de vida tenga hábitos de actividad física, buena alimentación, pero los primeros años de vida tuvo la escoba, ¿cierto? Entonces hay que ver un poco la historia de la persona, si es que ha tenido mucho estrés durante su vida, pobreza, si es que, por ejemplo, estuvo expuesta a agentes contaminantes, si tuvo muchas infecciones, cada cuánto toma antibióticos, qué tal los consumos de alcohol, cuáles son las actividades que significan entretención para esta persona, porque claro, puede que haga ejercicio, ¿cierto? 2, 3 veces a la semana, camine, ¿cierto? Se activa, cumpla con lo que se recomienda el Ministerio de Salud, pero le pone todos los fines de semana, ¿cierto? Y al final, a nivel de intestino, ya sabemos que el alcohol va a producir daño. Entonces es importante que no seamos reduccionistas, no nos quedemos solamente con comida y ejercicio, sino que veamos también otros aspectos como el estrés, depresiones, consumo de alcohol, tabaco, presencia de fibra en la dieta,
enfermedades, infecciones anteriores, antibióticos, son varios factores que hay que considerar si queremos ver la salud intestinal. Por interno acá nos preguntan si hay algún concentrado de probióticos que recomiendes, como de los que hay en el mercado, alguno específico. Miren, a ver, los probióticos tienen funciones específicas, ¿ya? Normalmente hay probióticos que uno puede recomendar que son de consumo políticamente correcto, que tienen una gran cantidad de lactobacillus, bifidobacterium, que en ese sentido pueden ser bastante buenos. No quiero tampoco hacer publicidad de marcas, ¿cierto? Pero hay que buscar siempre que tengan una dosis de 10 elevado a 7 para arriba. ¿Ya? Por ejemplo, probióticos como el Bion 3, en la cantidad de bacterias que refiere, dice 10 elevado a 7 por gramo, ¿cierto? Esa es la dosis que aporta. Hay otro que, por ejemplo, que tiene un precio bastante accesible, como el Daily Biotic, tiene una cantidad de bacterias 10 elevado a 8, y hay otros probióticos que están comerciales, como el Probiox, por ejemplo, que tiene múltiple cantidad de bacterias, que estamos hablando de una dosis más grande, ya 10 elevado a 9, 10 elevado a 10, ¿ya? Todo va a depender un poco de los precios, pero también es bueno ser bien busquilla, revisar cuántos son la cantidad de bacterias que están presentes en los probióticos. Muchas gracias, Simón. Parece que ya no hay más preguntas, no vemos por acá. No sé si quedan más preguntas para que nos vayan dejando. Parece que quedó todo claro. Bueno, en verdad la presentación fue bastante buena y fue bastante aclaradora en muchos sentidos, así que pues, sí, parece que estamos ok, ¿sí? Sí, yo como para cerrar, les invito a que puedan meterse en el tema de inmunidad, es un tema bastante interesante porque te alejáis del típico peso, de la alimentación pesocéntrica, hay hartos aspectos que ver, la nutrición tiene mucho que decir en este tema, así que es un buen tema. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy interesante y muchas gracias por habernos enseñado sobre este tema y desde tu experiencia, de tu expertise, habernos enseñado todo lo que sabes y esperamos que contar contigo en otra oportunidad. Muchas gracias a todos los asistentes. Eh, sí, acá, sí, no, nos escribieron que muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, los despedimos a todos, que estén bien, que tengan una linda tarde. Nos vemos. Chao, 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 Simón. Gracias. Hasta la Chao. próxima. Hasta la próxima.